Hola, te doy la bienvenida a una nueva clase. En esta oportunidad vamos a revisar tipos de pruebas. Recuerda que estamos en la introducción de nuestro curso y estamos estableciendo los conocimientos básicos necesarios para que una vez que ya comencemos directo con la creación de pruebas, escenarios, ejemplos, etcétera, nos podamos entender mediante un lenguaje común. En esta oportunidad, como te comentaba, vamos a revisar algunos tipos de pruebas. Es una mirada bien general. Obviamente siempre se puede profundizar en esto, pero esperamos que esto te ayude al menos a alcanzar el entendimiento inicial. Así que vamos allá. Primero, ¿qué tipo de pruebas vamos a analizar? Para un mejor entendimiento vamos a realizar un pequeño resumen de los posibles tipos de pruebas que existen, a grandes rasgos obviamente, y conoceremos qué tipos de pruebas vamos a ver durante el curso. Eso lo vamos a ver a continuación, y la división la vamos a hacer entre principalmente dos tipos de pruebas: las pruebas funcionales y las pruebas no funcionales. Vamos a ver de qué trata cada una de ellas. Referente a las pruebas funcionales, vamos a indicar que se centran en verificar, esto es importante, se van a centrar en verificar que el sistema haga lo que se espera de él de acuerdo con los requisitos funcionales. Es decir, comprueban que el comportamiento del sistema es el correcto. En resumen, ¿qué es una prueba funcional? Una prueba funcional va a ser toda aquella, cualquier tipo de prueba, cuyo objetivo sea verificar que un sistema funciona tal cual se espera. ¿Vale? Por ejemplo, si yo tengo un desarrollo de un sistema de pago y una funcionalidad de ese sistema de pago indica que cuando el cliente no tiene saldo, por ejemplo, en la tarjeta para pagar, le debo mostrar un pop-up. Esa validación de ese pop-up en caso de que el cliente no tenga saldo es una característica funcional de ese sistema, y nosotros debiésemos generar pruebas de cualquier tipo que permitan validar que esa funcionalidad opere correctamente, ¿vale? También son pruebas funcionales, pruebas a un componente en particular, por ejemplo. Y cuando hablamos de componente es un poco amplio el concepto, pero podemos hablar desde un componente como un botón. Por ejemplo, que un botón se comporte bajo ciertas circunstancias de una forma en particular, o incluso de un componente a nivel de software, de código, ¿ok? Como un método. Si el método requiere, o si la función de una API, por ejemplo, es que me entregue ciertos datos de una tarjeta de crédito, por ejemplo, voy a validar esa función de esa API. A este nivel, esas pruebas de API serían pruebas funcionales, porque están validando la funcionalidad misma que se espera de esa API o de esa pieza de software en particular, ¿ok? Entonces, en resumen, las pruebas funcionales van a ser todas aquellas que, precisamente como bien lo dice el nombre, validan la función esencial o validan la funcionalidad de la pieza de software que estamos testeando. Algunos ejemplos son pruebas de componentes, que como les comentaba recién, pueden ser de botones, puede ser un componente como un método. Ahí depende un poco de lo que entendamos por componente, ¿ok? Pero principalmente se entiende como componentes particulares, como un formulario puede ser un componente, un campo puede ser un formulario, también puede ser un componente, etcétera. Pruebas de integración. Las pruebas de integración van a verificar la funcionalidad de una pieza de software cuando se integra con otra. Por ejemplo, tenemos un formulario de contacto que ya ha sido probado, y ahora ese formulario de contacto lo vamos a integrar en una página, por ejemplo, donde hay otros formularios de contacto o otros tipos de formularios. Esa integración de que ese formulario siga comportándose de igual forma y los otros formularios también, es decir, que no se rompa nada, tal vez con una prueba regresiva, es una prueba de integración. Estamos probando la integración de una pieza de software en otra. Una prueba de aceptación, los que han trabajado con agilidad sabrán un poco sobre los criterios de aceptación. Los criterios de aceptación son todas aquellas pruebas que van a validar, disculpen, los criterios de aceptación se definen por ejemplo, en una historia de usuario, cuando te dicen, por ejemplo, el formulario, como criterio de aceptación, el formulario no debe poder enviarse si no se completan todos los campos. El otro criterio de aceptación sería: el formulario no puede enviarse si el mail no está completado en formato, o que el mail no sea @gmail.com. Por ejemplo, todas esas condiciones
pueden ser criterios o son criterios de aceptación. Es que depende cómo esté escrita la historia de usuario, por eso les digo pueden. Pero si ustedes están trabajando, por ejemplo, en Scrum con historias de usuario, ¿cierto? Van a tener condiciones o criterios de aceptación en una historia. Se esperaría. Sería lo ideal. Esas pruebas que van a validar precisamente esas condiciones o esos criterios son pruebas de aceptación. ¿Ok? Hay otro enfoque que tú consideras las pruebas de aceptación como las pruebas que son conocidas como UAT. Son las pruebas de usuarios. Es decir, son este conjunto de pruebas que los usuarios de negocio generalmente realizan sobre un sistema para validar que funciona como el negocio espera, es decir, como los usuarios finales esperan, ¿vale? Están esas dos aserciones de la palabra o del concepto prueba de aceptación. Puede ser cualquiera de las dos dependiendo un poco del concepto, ¿vale? En la literatura referente a pruebas de software van a encontrar al menos esas dos. Pruebas de regresión, que son pruebas que van a reejecutar pruebas funcionales que ya estaban creadas, ¿vale? Por ejemplo, todas estas pruebas que hemos mencionado hasta ahora, si lo tenemos en un set de pruebas automatizadas, nosotros podríamos gatillar una automatización o la automatización de todas esas pruebas de forma simultánea. ¿Cuál es el objetivo de una prueba de regresión? Es validar que un sistema sigue funcionando correctamente, principalmente cuando se realiza un cambio. Por ejemplo, yo inserto este nuevo formulario en un sistema y yo voy a ejecutar una prueba de regresión probablemente a los principales o a todo el ecosistema, si es que es un ecosistema pequeñito, para validar que ninguna pieza se haya, entre comillas, roto. O sea, que el sistema siga funcionando sin ningún problema. Pruebas de sistema, una prueba de sistema que no es equivalente a una prueba end-to-end, y aquí también hay un poco de diferencia dependiendo de la fuente en la que consulten. Una prueba de sistema puede ser, por ejemplo, probar el sistema de pago de una página, probar el sistema del login de una página, probar el sistema de registro de una página, probar el sistema de solicitud de tarjeta de crédito de una página, etc. Una prueba de sistema, para nuestro caso, la vamos a entender como una prueba de flujo, básicamente, en la que vamos a probar un flujo particular dentro de un sistema. Un sistema, si es un sistema medianamente pequeño, medianamente complejo, va a contener muchos flujos, ¿cierto? Desde el login, desde la navegación por menús, desde el flujo que realice cierta acción en el sistema, que realice otra acción diferente, incluso el deslogueo en un sistema puede interpretarse como un flujo. A eso nos vamos a referir cuando hablemos de pruebas de sistema. No son pruebas a todo el ecosistema, quiero que se entienda eso. Pruebas de interfaz de usuario son pruebas funcionales que lo que van a ver precisamente es la validez de la interfaz de usuario. Por ejemplo, que los botones se desplieguen correctamente, que los campos de texto no excedan el tamaño de la pantalla. Pueden ser pruebas de responsividad también, sí. Aquí hay una delgada línea entre lo que es pruebas de interfaz de usuario, es decir, lo que podemos validar nosotros con pruebas de una interfaz y lo que tiene que ver un poco más allá con el mundo del UX o de la experiencia de usuario, ¿vale? Y hay una línea delgada ahí un poquito, porque generalmente si el QA o la persona que está haciendo pruebas detecta mediante estas pruebas funcionales que hay algo que no cuadra a nivel de experiencia de usuario, no sé, hay un botón que se despliega correctamente, ¿cierto? Pero que encontrarlo tal vez es un poco complicado o está demasiado oculto ante tanta información, probablemente se va a levantar. Tal vez no como un bug, obviamente, porque si el diseño es así, es así. Pero se tiende a confundir un poquito esto. Referente a las pruebas funcionales, ¿qué pruebas vamos a poder ejecutar desde nuestro proyecto de pruebas automatizadas utilizando Selenium? Pruebas de componente, como les comentaba, pruebas que evalúan el componente en particular, ¿cierto? Lo que vimos anteriormente, esta la podemos ejecutar con Selenium, por ejemplo, un formulario, una función en particular, una prueba a una API, si bien, y aquí, ojo con esto, Selenium no va a realizar pruebas sobre API, porque Selenium prueba lo funcional, es decir, lo funcional desde el punto de vista de frontend, ¿ok? Entonces, las pruebas que hacemos con Selenium todas son a través de navegadores web. Así que todo aquello lo podemos solventar con Selenium. Sin embargo, en nuestro proyecto de pruebas en este curso, el proyecto de pruebas también va a contener funciones que van a permitir realizar pruebas en API. No vamos a ocupar Selenium para ello, pero sí el mismo proyecto, no vamos a generar otro ni nada. Y son funciones súper simples.
¿Qué otra prueba podemos validar con Selenium? Pruebas de integración. Como les comentaba, son las pruebas que verifican más de un componente, su relación en la integración misma. Van a ver si esta integración fue exitosa, si hay algún cambio o esta integración se vio afectada de alguna manera. Pruebas de aceptación, como les comentaba, son las pruebas generalmente llamadas UAT. Al menos bajo ese concepto las vamos a trabajar ahora. Es decir, son pruebas realizadas por los usuarios de negocios finales que garantizan que el sistema cumple lo solicitado. Generalmente, las pruebas de aceptación no se hacen con pruebas automatizadas porque las hacen usuarios seres humanos. ¿Okay? Generalmente se habilita la aplicación para que un área de negocio o el área que solicitó esa aplicación de negocio o clientes de prueba también en algo que se llama Friend and Family, que es básicamente disponibilizar el software a un conjunto de personas, amigos y familiares entre comillas, para que lo prueben y den su feedback. Esas pruebas obviamente no las podemos hacer con Selenium. Nosotros probablemente vamos a tener un conjunto de pruebas que sea igual a las que van a realizar ellos, porque nosotros certificamos ese software en pasos previos del desarrollo, ¿cierto? Pero ahí generalmente el área de QA no intervienen mucho, a no ser que se vaya a buscar alguna métrica, algún dato en particular sobre las pruebas ejecutadas, los planes de prueba, etc. Pero con prueba automatizada obviamente no vamos a entrar. Pruebas de sistema sí la podemos hacer con Selenium. Verifican la operatividad completa a nivel del sistema entre los diferentes flujos, como lo hemos definido ahora. Esa va a ser nuestra definición en el curso. A nivel funcional, no son pruebas end-to-end, quiere decir que no son pruebas que van a verificar el end-to-end de una aplicación o de un flujo en particular. Cuando hablamos del end-to-end hablamos desde el front, pasando por APIs, pasando a lo mejor por un back for front, un BFF, y llegando finalmente a una base de datos, por ejemplo. ¿Vale? Todo ese camino es el end-to-end del que nos estamos refiriendo en este curso. ¿Ok? Y finalmente, pruebas que verifican la integridad de los componentes, las pruebas de interfaz, como les comentaba. Por ejemplo, que algunos sean visibles. Eso sí lo podemos hacer con Selenium. Podemos verificar y podemos crear casos en que Selenium va a validar si un componente se despliega correctamente en la vista. Así que sí son realizables con Selenium. Hay otro conjunto de pruebas que las vamos a ir viendo durante el curso, pero esto es como básicamente lo inicial. Pruebas no funcionales, ¿qué son? Son aquellas pruebas que evalúan aspectos relacionados con las funciones específicas del software, que no relacionados con las funciones específicas, disculpen, sino que con su calidad general y su capacidad para satisfacer los requisitos funcionales. Es decir, estas pruebas van a buscar todas aquellas características del software que van a poder verificar que las pruebas funcionales operan correctamente. Estas pruebas evalúan características como el rendimiento, la seguridad, usabilidad, etc. Por ejemplo, ejemplos de pruebas no funcionales. Pruebas de rendimiento, pruebas de carga, pruebas de seguridad, por ejemplo, pentesting, todo aquello. Pruebas de usabilidad. Las pruebas de usabilidad generalmente tienen que no se confundan con las pruebas de interfaz, porque acá estamos viendo la interfaz de usuario como a nivel gráfico, ¿cierto? Pero las pruebas de usabilidad tienen un foco en qué tan fácil es utilizar una aplicación. Por ejemplo, el ejemplo común es tú generas un sistema, ¿cierto? Muy bonito todo, y se lo entregas a una persona, no sé, mayor de edad. Y para probar la usabilidad para aquellas personas, para ese rango etario, por ejemplo. Y la persona te puede dar un feedback de que ese sistema es complejo de usar, los elementos no se encuentran fácilmente, todo eso, ¿vale? Son pruebas de usabilidad más que si el front está mostrando los componentes o no, sino de cómo los seres humanos interactúan con ese front, ¿vale? Viendo por ese tratando de definirlo de alguna forma sencilla. Pruebas de confiabilidad, que tan estas pruebas tratan sobre qué tan confiable es un sistema para realizar cierta acción. Eso se puede medir, por ejemplo, con pruebas de rendimiento, que son las que están arriba, o pruebas de estrés, o pruebas límite. Ahí vamos a entrar un poquito en detalle con eso. Pruebas de compatibilidad
Son pruebas que van a buscar qué tan compatible es un sistema, por ejemplo, en diferentes navegadores o en diferentes dispositivos, en diferentes sistemas operativos, etc. Aquí, en respecto a las pruebas no funcionales, ahí le falta un no arriba. Tenemos otras herramientas, ¿vale? Las vamos a ir a validar con otras herramientas. Acá yo coloqué solamente algunas de ejemplo. Obvio, hay muchísimas más. Por ejemplo, pruebas de rendimiento, que evalúan el rendimiento de un sistema, bien dicho. El rendimiento en cuanto a hardware, por decirlo así. Memoria, CPU, capacidad de escalamiento. Cómo se comporta ese ecosistema bajo cierto estrés. Eso lo podemos hacer con JMeter. Con JMeter también podemos hacer pruebas de carga. La prueba de carga es conocer en particular cómo se comporta un ecosistema bajo cierta carga de usuarios en particular, ¿vale? Es muy parecido a la prueba de rendimiento, pero tienen como focos diferentes. Una prueba de rendimiento se puede mezclar con una prueba de carga, sí, ¿vale? Pero a nivel metodológico tienen diferentes objetivos, ¿vale? Como les comentaba, el rendimiento busca principalmente medir memoria, CPU, bajo cierto estrés, ciertas condiciones de estrés. Esas condiciones de estrés perfectamente pueden ser una carga, pero son objetivos diferentes. En cuanto a una prueba en sí de carga, lo que busca es inyectar usuarios a un ecosistema y ver si el ecosistema da soporte antes de caer, ¿vale? No le interesa tanto que el ecosistema por memoria, no sé, alcance un 80% si es que el ecosistema soporta cierta carga bajo cierta carga bajo esas condiciones, ¿ok? En cambio, por la prueba de rendimiento busca otra métrica, ¿vale? Busca otra métrica, en fin, a lo mejor de mejorar memoria, de conocer cómo escala el ecosistema, si escala correctamente, si se demora mucho en hacer este escalado de infraestructura, todo aquello. Pruebas de seguridad, acá coloqué SonarQube, es la primera herramienta que se me vino a la mente, la más común, ¿cierto? Que realiza comprobación del código. Pero hay otro tipo de pruebas, obviamente, pruebas de rotura de sistema, pruebas de seguridad de red, etc. Hay muchas pruebas y cada una va a tener su herramienta básica, pero con Selenium no las vamos a hacer. Pruebas de usabilidad, como les comentaba, son qué tan sencillo usar el sistema. Suelen ser realizadas por expertos en experiencia de usuario. Y las de confiabilidad, que buscan saber qué tan confiable es la operatividad de un sistema bajo ciertas condiciones críticas. Por ejemplo, caída de un servidor, una base de datos, etc. Hay algunas empresas que tienen algunos, a las pruebas de confiabilidad, tienen alguna sigla en particular, como pruebas de recuperación o pruebas críticas, etc. Ahí de repente cada organización le pone nombres como quiere, pero básicamente pasan por eso. Y si se fijan, las pruebas no funcionales, acá falta un no las vamos a hacer con Selenium. Están fuera del scope de nuestras pruebas, ¿ok? Así que para que entendamos aquello. Pruebas de rendimiento con Selenium tendríamos que, o sea, de poder hacer, podríamos hacer una, pero sería algo muy, a ver, estaríamos usando la herramienta de Selenium para un objetivo que no es, ¿ok? Porque podríamos hacer una carga, no sé, por ejemplo, esto es un invento, estoy lucubrando. Podríamos levantar 100 Docker, por ejemplo. Y cada Docker que tenga un Selenium corriendo, un Selenium Grid. Y cada grid ahora, no sé, 4 navegadores. Y eso le daría mucha carga a un sistema pequeñito, ¿cierto? Y esa sí sería una prueba de carga, ¿cierto? Selenium no nos va a entregar métricas de carga, ¿sí? Eso sí. Al menos no nativamente. Así que estaríamos ocupando la herramienta para algo que no es. Lo mismo con el rendimiento, lo mismo con el de seguridad. Selenium no tiene herramientas como para verificar seguridad, usabilidad menos, porque eso requiere intervención humana. Confiabilidad tampoco. Aunque, por ejemplo, podríamos botar una base de datos y correr una prueba de Selenium a ver qué pasa. Obviamente se va a caer, ¿cierto? Pero, o sea, o se debiese caer. A lo mejor el sistema aguanta. Pero directamente no es el foco de Selenium, ¿ok? Así que el foco va a estar en las pruebas funcionales. Y bien, eso. Espero que te haya aclarado un poco. Hay harta información. Esta presentación está disponible. Va a estar disponible aquí junto al curso para que le des un vistazo. Y de esta presentación van a ir algunas preguntas de los tests que van mucho más abajo en el curso. Así que eso. Nos vemos en la siguiente clase. Vamos a comenzar ya con la instalación de lo necesario para nuestras primeras pruebas con Python y Selenium.